Capítulo 5. Tarea. Aunque Roger, el rey pirata, había muerto hacía más de una década, su influencia sobre los altos mandos de la marina seguía siendo tan fuerte como siempre. Anteriormente, muchos oficiales de la marina, incluyendo aquellos afines a la facción pacifista, se opusieron a provocar precipitadamente a los piratas de Barba Blanca. Sin embargo, una vez que el almirante de flota Sengoku reveló el verdadero linaje de Ace y la supuesta sangre pecaminosa del rey pirata que corría por sus venas, incluso Kuzan no objetó el plan de Sengoku de ejecutar públicamente a Ace del puño de fuego. Lo que siguió fue, naturalmente, la formulación del plan de guerra de Marineford, cuyo objetivo eran los piratas de Barba Blanca. Sengoku, siempre ambicioso estratega, buscó aprovechar esta oportunidad para aniquilar por completo a Barba Blanca y su tripulación. Aunque los piratas de Barba Blanca no eran los más violentos de los 4 emperadores, su fuerza e influencia inigualables lo habían consolidado como la mayor amenaza para la armada. El hombre más fuerte del mundo era, sin duda, una espina clavada. ¿Pero qué tenía que ver todo esto con alguien como Borsalino? Cuando llegaba el momento de la batalla en Marineford, simplemente disparaba unos cuantos rayos de peu aquí y allá, suficientes para ganarse la vida. Idealmente, encontraba un saco de boxeo adecuado para atacar, lanzando frases como: "Este es aterrador. Si no se les controla, sin duda se convertirán en una grave amenaza". Así, nadie podría acusarlo de holgazanear. Oye, Borsalino. Borsalino. Lo que Borsalino no esperaba, sin embargo, era que justo cuando se estaba preparando mentalmente para un modo perezoso, participando en la guerra e incluso pensando en tomarse unas vacaciones con Nami después, el almirante de flota Sengoku, su jefe desalmado, ya había puesto sus miras en él. Incluso entre los almirantes excéntricos, el llamado almirante eterno, Borsalino, destacaba como el más peculiar. No defendía su sentido de la justicia con tanto fervor como Akainu o Kuzan, ni tampoco compartía el desprecio de espíritu libre del vicealmirante Garp por la autoridad. Bueno, para ser justos, Borsalino también había ignorado las órdenes del gobierno mundial más de una vez. Aún así, la mayor parte del tiempo mostró cierto nivel de respeto por los 5 ancianos y la autoridad del gobierno. Si había un término para describir mejor a Borsalino, probablemente era su favorito: ladrón de salarios. Sin importar la misión, siempre se esforzaba lo justo, ni más ni menos. A pesar de su poder, que muchos creían ligeramente superior al de los otros 2 almirantes, nadie lo había visto luchar con toda su fuerza. La idea de ver a Borsalino abriéndose paso a la ligera por el campo de batalla de nuevo le provocó a Sengoku una punzada de frustración. Tras intercambiar una mirada con el vicealmirante Tsuru, Sengoku armó de valor y llamó a Borsalino, que se retiraba. ¿Necesita algo, almirante de flota Sengoku? A pesar de su pereza, Borsalino sentía cierto respeto por Sengoku. Al fin y al cabo, este hombre asumía las responsabilidades de la armada como su líder, llegando incluso a teñirse en secreto el cabello canoso de negro para no parecer viejo y frágil a los ojos de las tropas. La guerra de Marineford requerirá la invocación de los 7 señores de la guerra del mar. Dado lo rebeldes y difíciles que son esos piratas, necesitaremos a alguien de la talla suficiente para reclutarlos personalmente. Sengoku apenas pudo contener la curva ascendente que tiraba de las comisuras de su boca. Cada vez que otros trabajaban duro en primera línea, ese cabrón de Borsalino holgazaneaba en segundo plano. Por fin, Sengoku lo atrapó y encontró la oportunidad perfecta para hacerle pagar por ello. Los 7 señores de la guerra del mar custodiaban las 7 rutas principales del Grand Line. Reunirlos a todos en un solo lugar requeriría, idealmente, recorrer casi toda la primera mitad del Grand Line. Gracias a su conocimiento de Borsalino, Sengoku sabía que esta tarea estaba perfectamente calibrada para satisfacer la frustración del almirante. Si la tarea era más difícil o problemática, Borsalino sin duda encontraría la manera de delegarla a otro o simplemente retrasarla. Esto. Como era de esperar, la tarea de reclutar a los señores de la guerra dejó a Borsalino sintiéndose profundamente en conflicto. Justo cuando estaba a punto de pensar en una excusa para escabullirse, se dio cuenta de que Sengoku ya se había marchado, sin dejar lugar a negociaciones. Maldita sea. La próxima vez le cambiaré el tinte a Sengoku por uno verde. Borsalino-san, la reunión terminó. No es hora de empezar a trabajar ya. Nami sacó una gruesa pila de horarios, llenos de tareas que requerían la atención personal de Borsalino como almirante de la marina.
Desde tareas pequeñas como reunirse con subordinados destacados hasta asuntos importantes como sofocar un motín en una rama de la marina, la enorme cantidad de responsabilidades le daba vueltas a Borsalino. Casi despertó su miedo a las listas abarrotadas. Esto es demasiado. Nami, ¿podrías hacerme una lista corta primero? Deja que me ocupe de lo urgente primero. Borsalino se frotó la frente. Incluso como autoproclamado ladrón de sueldos. No podía eludir toda responsabilidad. Bien, pensó, haré algo aunque solo sea por el preciado tinte de Sengoku. Pero esta es la lista corta. La expresión de Nami se oscureció mientras respondía. Si Borsalino no hubiera sido tan perezoso y desmotivado, la carga de trabajo no se habría acumulado hasta este punto. Al oír sus palabras, Borsalino se quedó paralizado. Con años de experiencia en holgazanear, calculó que le llevaría al menos medio mes resolver este atraso. Nami, ¿realmente puedo confiar en ti con esto? De repente, Borsalino colocó sus manos sobre los hombros de Nami. Su mirada sin pestañear se fijó en sus ojos, como si estuviera tratando de discernir algo profundo en su reflejo. A pesar de que había estado al lado de Borsalino durante casi 2 años, esta era la primera vez que Nami veía al llamado Almirante Eterno lucir tan serio. ¿Quién hubiera pensado que el veterano de la marina que desarrolló Life Return nunca imaginaría que alguien tan desvergonzado lo usaría, no para combate o entrenamiento, sino para hacerse más atractivo y coquetear con las chicas? Ante la mirada descarada de Borsalino por primera vez, Nami no sabía qué pensar. Sus mejillas se sonrojaron ligeramente al apartarlo instintivamente. Tranquilos. No dejéis que este tipo os engañe. Claro, salvó a Bellemere, y sí, es guapo, pero no olvidéis que es solo un hombre de mediana edad, de unos 50 y tantos. En ese momento, sintió como si 2 pequeñas Namis aparecieran sobre sus hombros. El de la izquierda, con alas de ángel, no paraba de enumerar las virtudes de Borsalino. El de la derecha, con cuernos de diablo, la instaba a mantener la cordura. Por supuesto que puedes. Nami respiró profundamente, intentando calmar sus pensamientos acelerados. No era momento de perder la compostura. No podía olvidar dónde estaba. Era el cuartel general de la Marina. No podía permitir que ese tipo dijera algo escandaloso. Bien, entonces te lo dejo a ti. Estas tareas están en tus hábiles manos mientras yo me encargo de la misión que me encomendó Sengoku. Con una sonrisa de satisfacción, Borsalino le entregó la gruesa pila de horarios a Nami. Al fin y al cabo, ¿dónde más encontraría un superior tan dedicado al desarrollo de sus subordinados como él? Si alguien dudaba de él, podía ir a preguntarle al ayudante de Akainu, sus únicas tareas probablemente se limitaban a limpiar la oficina. Capítulo 6. Desechar el trabajo. Tras eludir con éxito sus responsabilidades, Borsalino escapó rápidamente. La velocidad con la que desapareció le valió el título de más rápido de la armada, dejando a Nami de pie, aferrada a una gruesa pila de horarios en completo desorden. Aunque evitar quedar sepultado en el trabajo ciertamente fue un alivio, reclutar a los 7 señores de la Guerra del Mar no fue una tarea fácil. Los piratas, por naturaleza, son un grupo rebelde, y los 7 señores de la guerra, al ser piratas específicamente utilizados para contrarrestar a otros piratas, son incluso más arrogantes y rebeldes que el pícaro promedio. Aunque Borsalino podía dominarlos fácilmente con su fuerza absoluta, las restricciones en el uso de fuerza letal significaban que cualquier mal manejo podría dejarlo con más problemas de los que valía. Mientras meditaba sobre esta situación, de repente vio una figura familiar en la distancia, dirigiendo a los marines que cargaban suministros en un buque de guerra. Fresa. Al ver ese distintivo sombrero alto, los ojos de Borsalino se iluminaron de inmediato. Strawberry era un miembro fiel de la facción belicista de la Armada y había servido a las órdenes de Borsalino durante su estancia en la fortaleza G1. Ambos mantenían una buena relación. Cabe destacar que el sombrero de Strawberry ocultaba una calavera cómicamente alta debajo. Almirante Kizaru. Al ver a su antiguo superior, Strawberry se enderezó instintivamente. ¿A dónde te diriges? Borsalino sonrió y le dio una palmadita a Strawberry en el hombro. Aunque la mayoría no consideraba a este vicealmirante un buen tipo, sobre todo dada su disposición a emplear métodos turbios contra los piratas, era sin duda un marine competente. La dedicación de Strawberry para erradicar a los piratas lo hizo muy apreciado por Akainu.
Me han ordenado cazar al pirata Locke, el demonio de la sangre. Strawberry respondió con sinceridad, mostrando un cartel de recompensa. La recompensa del capitán pirata ascendía a 80 millones de bayas. En comparación con las potencias que abundaban en el Nuevo Mundo, los piratas en la primera mitad de Grand Line eran mucho menos numerosos, especialmente aquellos con recompensas que superaban los 100 millones de bayas. Una recompensa de 80 millones ya se consideraba significativa, indicando generalmente ya sea una fuerza formidable y potencial o crímenes atroces. ¿Han avistado a este tipo cerca del cinturón de calma?, preguntó Borsalino. Borsalino hojeó despreocupadamente la información adjunta al aviso de recompensa y una sonrisa divertida se dibujó en su rostro. Sí, Locke, el demonio de sangre, es extremadamente astuto. Su barco pirata ha sido modificado para convertirse en una embarcación propulsada por remos, lo que le permite escapar al cinturón de la calma cada vez que se encuentra con un buque de guerra de la Armada. Los marines de la rama 117 han intentado capturarlo varias veces, pero siempre han fracasado. Dijo Strawberry con un resoplido frío. Por muy astuto que fuera un pirata, jamás podría escapar de la persecución de la Armada. Esta vez, la Armada había enviado un acorazado principal capaz de atravesar el cinturón de la calma, junto con un vicealmirante del cuartel general como él. No importa cuán astuto pudiera ser el demonio de sangre Locke, su destino estaba sellado. Pospon la caza de piratas por ahora. Tengo otro plan para ti, una tarea mucho más importante. Borsalino guardó con indiferencia el cartel de recompensa de Locke en su bolsillo y le dedicó a Strawberry una sonrisa benévola. Como almirante, Borsalino no era solo un combatiente de alto rango de la Armada. En teoría, tenía autoridad para comandar a cualquier vicealmirante e incluso las principales flotas estacionadas en el cuartel general. Operaciones militares a gran escala como una Buster Call eran ejemplos perfectos del poder que ejercían los almirantes. Así, antes de que Strawberry pudiera comprender completamente lo que estaba sucediendo, Borsalino le asignó con éxito la tarea de reclutar a los 7 señores de la Guerra del Mar. La buena noticia: el almirante Kizaru, en una inusual muestra de conciencia, decidió encargarse personalmente del reclutamiento de Boa Hancock, ahorrándole a Strawberry un viaje a Amazon Lily. La mala noticia: además de Crocodile, quien recientemente había sido derrotado por Luffy Sombrero de Paja, aún quedaban otros 5 señores de la guerra con los que lidiar. Cada uno tenía una personalidad y un temperamento muy diferentes, pero tenían algo en común: todos eran un verdadero dolor de cabeza. Para empeorar las cosas, incluso el buque de guerra de Strawberry, completamente reabastecido, fue requisado por el almirante Kizaru con el pretexto de ahorrar tiempo. Los marines a bordo estaban tan desconcertados como su vicealmirante cuando se encontraron zarpando bajo las órdenes de Borsalino, dejando al Strawberry en tierra. La última vez que fui a Amazon Lily fue hace unos meses. Me pregunto si Hancock sigue en la isla. Mosi, ¿me oyes? En la cubierta, Borsalino instaló su querida silla de playa y marcó el número de Denden Musi de Amazon Lily. El almirante de flota Sengoku deseaba que todos los oficiales de alto rango de la Armada adoptaran la cultura laboral del 996 como él. Para colmo, Sakazuki, Akainu, era un completo adicto al trabajo que parecía empeñado en aplastar a sus colegas bajo un horario implacable al estilo 007. Con la guerra de la cumbre acercándose, no era difícil imaginar lo agitado que pronto se volvería Marineford. Quedarse allí más tiempo significaba que Borsalino no tendría oportunidad de disfrutar de su tranquilo estilo de vida. Sobre todo porque acababa de dejarle una montaña de trabajo a Nami, holgazaneando delante de ella, lo que podría reprenderle. Mejor pasar desapercibido en otro lugar. El pintoresco lirio amazónico parecía un refugio perfecto. ¿Lord Borsalino? ¿De verdad es usted, Lord Borsalino? Al otro lado del Denden Musi se escuchó una voz femenina inusualmente emocionada. Incluso a través del dispositivo, Borsalino percibió su entusiasmo, casi abrumador incluso para él. Sí, soy yo, Hancock. Acabo de salir del cuartel general y me dirijo a Amazon Lily. Antes de que pudiera terminar la frase, escuchó un fuerte chillido del otro lado, seguido de lo que parecía un caos absoluto. Pasó un tiempo hasta que alguien más recogió el Denden Musi y esta vez, no fue Hancock. Señor Borsalino, mi hermana mayor quería zarpar para saludarlo personalmente. Me costó mucho convencerla de lo contrario.
Esta voz pertenecía a la hermana menor de Hancock, Sandersonia, y no era difícil detectar la impotencia en su tono. Hermana, tu ropa. Si uno escuchaba con atención, podía oír débilmente la voz de la otra hermana de Hancock, Marigold, en el fondo. Por favor, ayúdenme a convencer a Hancock de que espere. Llegaré pronto a Amazon Lily, no hace falta que venga de buscarme a mitad de camino. Borsalino respondió con un suspiro y colgó. Se recostó y dejó escapar otro suspiro. Si ser demasiado encantador fuera un delito, sin duda sería el criminal más culpable de la historia. Pensar que la mismísima emperatriz pirata se había vuelto loca de amor por su culpa, realmente se sentía como si estuviera cometiendo un pecado. Timbre. Jotaro Kujo ha asignado una tarea específica. Invita a @Borsalino a unirse a su mundo. ¿Aceptas? Aceptar/rechazar. Mientras Borsalino lamentaba en silencio su situación, una notificación del grupo de chat dimensional de repente resonó en su mente. El tiempo transcurría de forma distinta en cada mundo. Mientras que en el mundo de One Piece solo habían transcurrido unas pocas horas, el mundo de Jotaro Kujo ya se encaminaba hacia el enfrentamiento final con Dio Brando. Borsalino regresó a su camarote, ordenó a los marines de guardia que no lo molestaran y luego aceptó la invitación de Jotaro Kujo. Capítulo 7. Las extrañas aventuras de Kizaru. Borsalino se había preparado mentalmente para un efecto dramático al cruzar a otra dimensión. Sin embargo, al aceptar la invitación, solo experimentó un breve destello antes de encontrarse en un mundo completamente diferente. El entorno parecía una habitación de hotel. Jotaro Kujo, con su conocimiento de la trama y las habilidades de Dio, parecía mucho más sereno de lo que cabría esperar ante una batalla tan crucial. Mucho gusto, señor Borsalino, dijo Jotaro con calma mientras observaba al hombre que había aparecido repentinamente ante él. Su expresión no delataba emoción alguna. Pero Borsalino, con su haki de observación de alto nivel, percibió que el ánimo de Jotaro se había relajado ligeramente. A pesar de conocer cada detalle del enemigo, Dio era un adversario aterrador, y nunca estaba de más extremar la precaución. Oye, Jotaro-kun. ¿Así que esto es Egipto? Borsalino miró por la ventana, contemplando el exótico paisaje. En lugar de concentrarse en la inminente batalla, su mente vagó a la pregunta de si este mundo podría tener una ciudad dominó, donde cierto faraón podría aparecer de repente con las 3 cartas de dios egipcio. La idea era tan absurda que casi lo hizo reír. Sí. Localizamos el escondite de Dio. El siguiente paso es destruirlo. Respondió Jotaro con seriedad. Incluso al hablar del enemigo que detestaba, su rostro permaneció inexpresivo. En ese momento, llamaron a la puerta. Borsalino arqueó una ceja, consciente ya de quién era. Es hora de mudarte, Jotaro. La puerta se abrió para revelar a un hombre mayor que llevaba un sombrero de vaquero. Joseph Joestar, el abuelo de Jotaro. Stand. Hermit Purple. Aparte de su resistencia de nivela, sus estadísticas eran ridículamente bajas. Por supuesto, todos saben que no existe un stand débil, solo el invencible Star Platinum y el absolutamente inútil Hermit Purple. Esto es... La mirada de Joseph se posó rápidamente en Borsalino. Jotaro había mencionado presentarles a un nuevo aliado, pero a juzgar por la camisa hawaiana y los shorts playeros, el hombre parecía más un turista de paso que alguien dispuesto a luchar contra Dio. Borsalino, un campeón de la justicia. Borsalino se presentó con una sonrisa informal antes de que Jotaro pudiera explicar. ¿Jotaro? Joseph frunció el ceño, preocupado. Su objetivo no era otro que el monstruo Dio. Introducir a un forastero en este conflicto parecía imprudente. Por muy fuerte que fuera este hombre, un simple humano no tendría ninguna posibilidad contra un monstruo como Dio. Solo aumentaría la cuenta de víctimas. No te preocupes, abuelo. El señor Borsalino es increíblemente poderoso. Lo tranquilizó Jotaro, sin intención de dar más detalles. Joseph lo entendería al comprobar la fuerza de Borsalino. Señor Joestar, ¿pasa algo? De pie en la puerta, con su peinado a lo ancho, estaba Jean-Pierre Polnareff. Al verlo, Joseph Joestar decidió que sería mejor no seguir discutiendo y aceptó temporalmente a Borsalino como parte de su equipo para enfrentarse a Dio. Borsalino pronto fue presentado a los compañeros de Jotaro. Muhammad Abdol, un hombre de cabello rizado cuyo stand, Magician's Red, le permitía manipular el fuego.
Noriaki Kakyoin, quien se sacrificó en la línea temporal original para descubrir la habilidad de Dio de detener el tiempo. Su stand, Nieropan Green, poseía poderes que se asemejaban vagamente a la Gomu Gomu no Mi del mundo de Borsalino. Un perro llamado Iggy, cuyo stand, el loco, podía controlar la arena. Podría considerarse una versión menos versátil de la Suna no Mi, ya que carecía de la intangibilidad de Logia. Y finalmente, el propio Polnareff, con su peculiar peinado y su stand, Silver Chariot. Este stand, que parecía un caballero esgrimista, destacaba por su velocidad, precisión y habilidad con la espada, capaz de cortar el aire para crear ataques de vacío. El grupo se presentó con cautela al enigmático señor Borsalino, cuyas habilidades y antecedentes eran completamente desconocidos más allá de su nombre. Sin embargo, su escepticismo se convirtió rápidamente en confianza plena tras una sola muestra de su conocimiento. Borsalino reveló con naturalidad las habilidades de stand de Dio e incluso las de sus subordinados. Era como si conociera hasta el último detalle de su enemigo, hasta el color de la ropa interior que Dio podría llevar. Como explicar la fuente de su información sería inconveniente, Jotaro le pidió silenciosamente a Borsalino que expusiera las habilidades stand de Dio y sus subordinados. Incluso los subordinados de Dio tienen poderes de stand tan aterradores, murmuró Polnareff, tragando saliva con dificultad. No pudo evitar estremecerse al pensarlo. Sin las advertencias de Borsalino, habrían entrado a ciegas en la guarida de Dio, probablemente aniquilados antes siquiera de vislumbrar a su objetivo. Una cosa es lidiar con los subordinados de Dio, añadió Polnareff. Pero Dio mismo. La capacidad de su stand para detener el tiempo es simplemente imbatible. Abdol estaba empapado en sudor frío, incapaz de imaginar cómo podrían derrotar a un enemigo capaz de detener el tiempo. Joseph Joestar, sin embargo, negó con la cabeza. Para él, el verdadero terror no era Dio, sino Borsalino, quien parecía conocer todos los detalles sobre Dio y sus subordinados incluso antes de que comenzara la batalla. Por muy poderosa que fuera una habilidad, siempre había una forma de contrarrestarla. Y alguien capaz de descubrir las debilidades de su enemigo incluso antes de que empezara el combate. Eso era mucho más aterrador. Joseph no pudo evitar preguntarse, ¿cómo lo lograba este Borsalino? Al fin y al cabo, no había rastro de que él mismo usara stand. Polnareff rompió el silencio con una pregunta escéptica. Si los vampiros son débiles a la luz del sol, ¿por qué salimos de noche? Miró al cielo, donde la luna brillaba en lo alto. Aún era medianoche. Incluso si lograban abrirse paso entre los subordinados de Dio, para cuando llegaran a él, apenas sería de madrugada. Derrotar a Dio en la oscuridad significaba que no tendrían el sol para ayudarlos a destruirlo. Confía en mí, dijo Jotaro secamente, con un tono que no dejaba lugar a debate. Era muy consciente de las desventajas de actuar de noche, pero tenía sus razones. Con Borsalino en su grupo, estaba seguro de que incluso si derrotaban a Dio sin luz solar, aún tendrían una forma de acabar con él para siempre. Además, Jotaro albergaba una preocupación. Si se acercaban con demasiada rapidez o esperaban demasiado, Dio podría percibir su presencia y huir. Era improbable que ese astuto vampiro se quedara a luchar si las cosas no pintaban bien. Noriaki Kakyoin y Joseph intercambiaron una mirada antes de asentir. Después de todo, estaban en una posición mucho mejor ahora que cuando desconocían las habilidades de sus enemigos. Pronto, la mansión de Dio apareció a la vista. Borsalino, que seguía al grupo con aire relajado, recordó las aventuras de los videojuegos, donde pequeños equipos trabajaban juntos para recorrer laberintos y derrotar a los jefes. Hacía mucho tiempo que no experimentaba semejante camaradería. Para alguien como él, que podía enfrentar a los piratas de Barba Blanca de frente y aún así salir ileso, asaltar el escondite de Dio se sintió menos como una misión y más como un paseo casual por un parque. Capítulo 8. Incursión. El enemigo tiene una habilidad de stand que puede crear ilusiones. Si entramos muchos a la vez, nos dividiremos y nos derrotarán individualmente. Es mejor que Jotaro, Kakyoin y yo exploremos por delante, mientras los demás se quedan afuera y están listos para ofrecer refuerzos, sugirió Joseph. Aun conociendo a fondo las habilidades del enemigo, José no bajó la guardia. Incluso con confianza, siempre optó por la estrategia más cautelosa. Si son solo ilusiones, no hay de qué preocuparse. Ninguna ilusión puede engañarme, intervino Borsalino con calma. Como maestro de Lucky de observación de alto nivel, Borsalino podía percibir todo a su alrededor con una precisión inigualable.
Incluso con sus 5 sentidos completamente bloqueados, aún podía confiar en su Haki para luchar con eficacia. A menos que el Haki de observación del enemigo superara el suyo y también pudiera engañar a su habilidad, ninguna ilusión, por realista que fuera, tendría efecto sobre él. Además, la habilidad de stand del enemigo solo podía crear ilusiones para engañar la vista. Ni siquiera podía engañar el olfato de Iggy, el perro. ¿Cómo podrían enfrentarse a Borsalino? Bien, todos, manténganse alerta y procedan con cuidado. Joseph finalmente accedió a regañadientes al notar que Jotaro, quien solía ser confiable, no objetaba. Apretando los dientes, condujo al grupo a la mansión de Dio. Sin embargo, en el momento en que entraron, el entorno se transformó abruptamente en un abismo sin fin. Zumbido. Antes de que nadie pudiera reaccionar, un destello deslumbrante recorrió la zona. El abismo sin fondo desapareció al instante, y su entorno regresó a la entrada de la mansión. ¡Ah! En ese momento, se escuchó el grito retardado de Polnareff. Ante las miradas ligeramente divertidas de sus compañeros, Polnareff deseó poder apuñalar al enemigo ilusorio hasta convertirlo en una colmena. Ese usuario de stand que lanza ilusiones. Joseph miró a Borsalino con los ojos entrecerrados, con una mezcla de sospecha y curiosidad. Incluso ahora, no podía entender qué acababa de suceder. Sin embargo, en su mente estaba seguro de que la repentina disipación de la ilusión debía haberse debido a Borsalino. Ya lo he solucionado. Solo una limpieza rápida. Respondió Borsalino con naturalidad. Intentar engañar a alguien con ilusiones frente a un maestro del Haki de observación de primer nivel no era nada menos que un deseo de muerte. Adelante. Ordenó Jotaro, con la concentración intacta. No tenía intención de detenerse en el enemigo derrotado. Su único objetivo era Dio. Nadie objetó. El grupo estaba ansioso por avanzar, vencer a los secuaces restantes de Dio y acabar con esta pesadilla de una vez por todas. Pronto, el grupo se encontró de pie frente a un gran salón. Dentro de la mansión les esperaba el primer verdadero oponente. Bienvenidos, estimados invitados. Soy Terence T. Darby, mayordomo del Lord Dio. Un joven con marcas distintivas en la frente, la nariz y la barbilla se levantó de su asiento. A pesar de enfrentarse a 6 intrusos y un perro, Darby parecía completamente tranquilo. Daniel J. Darby, ¿cuál es tu conexión con él? Preguntó Joseph con calma. Conociendo lo peligrosa que era la habilidad de Darby, el veterano experimentado intentó inquietarlo. ¿Mi inútil hermano mayor logró impresionarte? Al menos su muerte no fue del todo en vano. Darby sonrió, aparentemente imperturbable ante el intento de Joseph de desequilibrarlo. Estos seguidores de Dio eran pura maldad. Las emociones humanas comunes no eran más que una debilidad para ellos. Deja de perder el tiempo con él. Déjame acabar con él. Polnareff, aún dolido por la vergüenza anterior, avanzó con determinación. Su stand, Silver Chariot, cargó directamente contra Darby. Ah, eso no servirá. Como mayordomo del Lord Dio, dejarte pasar sería una negligencia de mi parte. Dijo Darby con una sonrisa maliciosa. Usando su habilidad stand, Darby predijo perfectamente los movimientos de Silver Chariot, esquivando los implacables ataques de Polnareff con facilidad. Las expresiones del grupo se oscurecieron. Ya sabían que el stand de Darby podía leer las mentes hasta cierto punto, pero enfrentarlo de primera mano estaba resultando increíblemente difícil. Y esto era solo un aspecto de su habilidad. Sin conocimiento previo de los poderes de Darby, derrotarlo habría sido casi imposible. Maldita sea. Si tan confiado estás, deja de esquivar y enfréntate a mí. Rugió Polnareff, frustrado, y su ira se encendió. Con la guarida de Dio tan cerca, que Darby lo detuviera era exasperante. Cuanto más se alargaba la pelea, más nervioso se ponía. Eso no servirá. ¿Qué tal si jugamos a un videojuego? Si me ganas en un videojuego, quizá te deje pasar. Darby habló con una sonrisa maliciosa, mientras su mente ya estaba tramando algo. Con tantos usuarios de stand aquí, convertirlos en marionetas sería absolutamente emocionante. Su colección no tenía muchos usuarios de stand, y mucho menos de Joseph y Jotaro, de la familia Joestar. Si pudiera entregar sus linajes al Lord Dio, este sin duda lo vería con otros ojos. ¿Sabes leer la mente? Qué lástima que seas tan canalla. Si no, serías un polígrafo humano de primera.
Borsalino intercambió una mirada con Jotaro y luego dio un paso adelante. Aunque el grupo de chat dimensional ya había proporcionado estrategias para derrotar a Darby, Jotaro no estaba dispuesto a arriesgarse. La habilidad de Darby era simplemente demasiado peligrosa, y tras ver las muertes de sus compañeros en esas ilusiones, Jotaro no quería arriesgarse de nuevo. A Borsalino no le importó ayudar. Aunque estaba acostumbrado a holgazanear, llevó el nombre de la justicia como marine durante décadas. Para él, Dio y sus secuaces eran como enemigos de nombre rojo en un juego, lo que generaba hostilidad automática. Lo lógico era abatirlos al instante. ¿Sigues intentándolo? Adivina, atacarás por la izquierda, por la derecha o quizás por el centro. La sonrisa confiada de Darby se desvaneció lentamente. Su semblante seguro se endureció al mirar a Borsalino. La suficiencia en sus ojos se transformó en miedo. Aunque Borsalino apenas levantó un dedo, Darby reaccionó como si estuviera presenciando el mismísimo apocalipsis. No hace falta adivinar. Me cuesta tomar decisiones, así que prefiero elegir todo lo anterior. Una luz deslumbrante apareció en la punta del dedo de Borsalino. Al instante siguiente, innumerables rayos de luz estallaron, bañando la habitación como una red mortal. Darby no tuvo oportunidad de esquivar, contraatacar ni siquiera escapar. La avalancha de luz lo atravesó como un colador, eliminando cualquier posibilidad de resistencia. Este ataque era algo que Borsalino había desarrollado antes de dominar el Haki de observación. La única forma de sobrevivir era resistirlo de frente con una defensa brutal. Está claro que Darby no estaba hecho para recibir golpes. Con un solo golpe, Borsalino eliminó al problemático usuario de stand. Por fin, los compañeros de Jotaro comenzaron a comprender cuán poderoso era realmente el aliado que Jotaro había traído consigo. Capítulo 9. Dio. Asombroso. Polnareff no pudo evitar exclamar con asombro. Aunque Borsalino era solo un ayudante invitado por Jotaro, la fuerza que demostró fue absolutamente asombrosa. Incluso contra un usuario de stand con una habilidad tan increíblemente poderosa, Borsalino los dominó sin esfuerzo como si nada. Su velocidad es increíble. Incluso para un stand especial, esto es demasiado. Y ese poder destructivo. Kakyoin abrió mucho los ojos mientras miraba el enorme agujero que ahora exponía el paisaje exterior, resultado de innumerables paredes destruidas por el ataque de Borsalino. Dada su ubicación actual, estaba claro que Borsalino había destruido casi toda la mansión. En el mismo momento de la muerte de Darby, Dio, que estaba reclinado en una lujosa cama con dos eliflecos mientras leía un libro, de repente frunció el ceño. Lord Dio. Vanilla Ice, que había estado cerca, dio un paso al frente y esperó diligentemente las instrucciones de aquel a quien veneraba por encima de todo. Darby ha muerto. Nuestros invitados sí que saben cómo sorprenderme. Comentó Dio, cerrando el libro en sus manos. El rostro que aún conservaba rastros de su belleza juvenil ahora mostraba una sonrisa diabólicamente encantadora. Como era de esperar de la familia Joestar. Incluso después de 100 años, el linaje de Jonathan no había dejado de impresionarlo. Por favor, permítame eliminar a estos visitantes no deseados. La expresión de Vanilla Ice se volvió fría mientras se arrodillaba respetuosamente ante Dio. Incluso sabiendo que estos intrusos tenían el poder de matar a Darby en un instante, Vanilla Ice no mostró ninguna duda. Si fuera por Lord Dio, ni siquiera la muerte me daría miedo. Son un grupo problemático, sí. Pero si eres tú, mátate, vainilla. Dame tu sangre. Dio miró de reojo a Vanilla Ice. Para un subordinado tan leal, incluso a un villano como Dio no le importaba otorgar un pequeño regalo. A cambio. Si cualquier otra persona hubiera escuchado a su venerado líder pedirle que se suicidara, tal vez se habría convertido inmediatamente en un traidor o, como mínimo, habría sentido dudas. Como desees, señor Dio. Pero Vanilla Ice no lo dudó lo más mínimo. Incluso llegó al punto de encontrar un recipiente para recolectar su propia sangre antes de usar su stand para cortarse el cuello. Mientras tanto, después de encargarse de Darby, que había intentado bloquearles el paso, Jotaro y su grupo sortearon la escalera destruida y, bajo la guía de Joseph, avanzaron hacia el escondite de Dio. Pero después de unos pocos pasos, Borsalino se detuvo de repente. Señor Borsalino. En ese momento, Abdol comprendió plenamente el poder del ayudante que Jotaro había traído consigo.
Al ver que Borsalino se detenía, aunque él mismo no percibía nada extraño, Abdol instintivamente levantó la guardia. Bueno. ¿A todos les gusta el puenting? Borsalino miró al suelo bajo sus pies mientras hablaba. ¿Qué? José quedó atónito por un momento, pero antes de que pudiera responder, el suelo debajo de ellos comenzó a temblar violentamente. Los Stardust Crusaders apenas se habían dado cuenta de lo que estaba sucediendo cuando el suelo cedió con un estruendo atronador. Auge. Toneladas de ladrillos y escombros se derrumbaron junto con el suelo. Kakyoin rápidamente invocó su stand para intentar proteger a sus compañeros, pero antes de que el hierofante verde pudiera extenderse lo suficiente, un derrumbe aún mayor provocó que casi la mitad de la mansión se derrumbara en ruinas. Incluso los usuarios de stand, ante un desastre tan abrupto, solo podían centrarse en protegerse lo mejor que podían. Eso fue realmente peligroso. Casi muero. Cuando el polvo se asentó, solo Borsalino permaneció, flotando sin esfuerzo en el aire donde los Stardust Crusaders habían estado momentos antes. Mirando hacia los restos cubiertos de escombros de la mansión, habló con un aire de indiferencia casual. Si uno miraba con atención, se daría cuenta de que las puntas de los dedos de los pies de Borsalino ocasionalmente golpeaban el aire, creando explosiones de aire de escala ultra pequeña que impulsaban su cuerpo nuevamente a su posición en mitad de la caída. Debido a que los movimientos eran tan rápidos y sutiles, daba la ilusión de que estaba flotando inmóvil en el aire. ¡Qué control corporal y potencia explosiva tan notables! Con razón Darby murió en tus manos. Era inevitable. De las sombras de un pasillo oscuro, acompañado por el sonido de pasos lentos y pausados, emergió un hombre vestido con un atuendo dorado. Era Dio, aplaudiendo mientras avanzaba. Aunque Darby tenía claros defectos de personalidad y dependía demasiado de su stand, alguien capaz de matarlo instantáneamente como Borsalino había justificado la aparición personal de Dio. A primera vista, Dio no pudo evitar admitir que la muerte de Darby era completamente merecida. Incluso con su propia fuerza y agilidad sobrehumanas, Dio nunca había concebido la idea de lograr volar a través de una técnica de fuerza bruta tan simple como el paso aéreo. ¡Qué físico tan asombroso! Sobre todo considerando lo minúsculos que eran los movimientos de los dedos de Borsalino, que eran apenas perceptibles. Aunque Dio estaba viendo Rokusiki, una técnica de otro mundo, por primera vez, pudo comprender fácilmente lo increíblemente difícil que era. ¿Debes ser Dio? Borsalino, intrigado, observó al hombre que permanecía de pie, arrogante, en el pasillo. Esa postura ligeramente inclinada hacia atrás, de excesiva confianza, era, para ser sinceros, bastante propicia a un puñetazo. Dime tu nombre. Un hombre capaz de derrotar fácilmente a Darby se ha ganado el derecho de que yo, Dio, lo sepa. Los labios de Dio se curvaron en una sonrisa confiada. Y ciertamente tenía motivos para confiar. Ya fuera por su fuerza e inteligencia sobrehumanas, su inmortalidad o su dominio del mundo, Dio poseía poderes que podían volver loco a cualquiera. Incluso alguien tan poderoso como Vanilla Ice se sacrificó voluntariamente por Dio. ¿Qué carajo? Murmuró Borsalino en voz baja. Casi no pudo evitar cubrirse la cara. Era difícil imaginar, sin experimentarlo en carne propia, lo incómoda que podía ser la presencia de Dio. Y, sin embargo, el propio Dio permaneció completamente ajeno a ello. En otras palabras, mientras Dio no se sintiera avergonzado, el que se sentía incómodo era Borsalino. No importa si no quieres decir tu nombre. Ya que has venido con ellos, supongo que ya sabes bastante de mí, Dio. Riqueza, poder, fuerza, incluso la vida eterna, lo que desees, yo, Dio, puedo dártelo. Dime, ¿qué es lo que deseas? Dio extendió su mano hacia Borsalino. Aunque Dio siempre creyó en su propia fuerza por encima de todo, nunca rechazó a aliados poderosos. Especialmente ahora que solo Vanilla Ice permanecía entre sus subordinados notables, y el resto era una banda de gruñidores insignificantes cuyos nombres ni siquiera podía molestarse en recordar. Deseo leche motos, quiero decir, deseo oponentes dignos. Borsalino casi soltó un chiste cursi de su vida anterior, pero se contuvo justo a tiempo para mantener su dignidad. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde.
También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? X, The Shadow, Daniel, Leo 1218, Kukier 2000, Adou Frost, Naruto Shippuden, y Salvador Zárate Miranda. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Schwirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Ramdon Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Itzloe Aubert. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, y Lázaro. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.